Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Suazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿qué tal a todos los que me escuchan el día de hoy? En el capítulo de hoy vamos a hablar de una segunda parte con respecto al método casi suicida o método suicida. Y para eso me gustaría recomendar un libro de François Rostand que se llama Un funesto destino. Este libro llegó a mis manos hace aproximadamente 10 años en fotocopias de las fotocopias de las fotocopias. Nunca he visto este libro impreso en una edición empastada. Si alguien lo conoce y tiene alguna fotografía, me encantaría que lo pudiera mandar al Instagram de @undivertimentoserio, puesto que no conozco la versión original. Este libro fue publicado por Ediciones Coyoacán, por allá del año del 2002, en su primera edición. La traducción estuvo a cargo de Mercedes Agusti y el título original es Un destin si funeste, que creo que es Un destino tan funesto. Y hay un epígrafe al inicio del libro que dice: un destino tan funesto, si no es digno de Atrea, es digno de Tieste, que es una partecita en Atrea de Crébillon o Crébillon, que fue citado por Edgar Allan Poe y que al mismo tiempo es citado por Lacan. El texto por demás es muy interesante. Les voy a leer los nombres de los capítulos, son 7, por si alguien en algún momento se logra encontrar este libro de manera física, original, empastado, y pudiera corroborarnos esto. El capítulo 1 se llama La Horda Salvaje, el segundo se llama De Antemano, el capítulo 3, Cada loco con su tema, el capítulo 4, sobre la transmisibilidad de la teoría analítica, el capítulo 5, Una extrañeza familiar, capítulo 6, Se ha olvidado de reír, y el capítulo 7, Para una aproximación teórica a la psicosis. Y hay unas notas al final. Bueno, es un texto inolvidable que tiene algún tipo de particularidad muy especial en lo personal, a lo cual no voy a entrar, y no voy a entrar en el contexto general del texto. Sin embargo, por si en algún momento ustedes tienen la posibilidad de adquirirlo o, como a mí me tocó, fotocopiarlo de la fotocopia de la fotocopia, bueno, pues entonces es un texto imperdible. Así que se lo recomiendo muchísimo. Me voy a ir directamente a una parte en particular, a saber, al capítulo 4, que se llama Sobre la transmisibilidad de la teoría analítica. Y hay una serie de citas que quiero tocar que a lo mejor pueden darnos un poco de contexto con respecto a lo que estábamos mencionando en el capítulo anterior. No tenemos que estar del todo de acuerdo, o podríamos no estar nada de acuerdo, pero consideré bastante importante retomar estas citas de este capítulo 4 de Un funesto destino de François Rostand. En la página 68, Rostand menciona: la finalidad del análisis es igualmente poder delirar en paz sin la molestia que supone un oído que interpreta. De forma menos dramática, la finalidad del psicoanálisis supone poder dejar vía libre a las propias fantasías y deseos, poder decirlos y reconocerlos sin sofocarlos, tal y como desea por placer el interlocutor. Y más abajito dice: cuando uno se somete a la teoría de otro, y aquí es donde empieza esta cuestión que estábamos hablando de lo del método suicida. Cuando uno se somete a la teoría de otro, que es el creador, al productor de esta teoría, se enfoca el tiempo de la fantasía. Este teórico ha trabajado sus fantasías y sus deseos, o las fantasías y los deseos que ha visto en los análisis o en su analista, o en el que supone que sabe quien se haya entregado, con el fin de llevarlos a un grado determinado de generalidad conceptual y darles la forma de la racionalidad o de un carácter científico. Someterse a la teoría ya constituida de otro, haciéndola suya y tratando de hablar con base a la misma, es deslizar la propia fantasía. Aquí dice fantasmatización, pero bueno, ya habíamos hablado en los problemas de traducción sobre esta cuestión. Bueno, repito acá: es deslizar la propia o el propio fantaseo en una racionalidad o racionalización que corresponde a las fantasías y deseos de otros, o a otras fantasías y deseos que no son los suyos. Es, pues, ignorar los propios y rechazarlos, y, más concretamente, ignorar que la teoría del otro se basa en su fantasmatización, incluso si esta teoría, o en lo que se entiende por ella, se habla mucho de la fantasía o del fantasma. Aquí dice fantasma. Se rechaza entonces no solo los propios fantasmas y deseos, sino incluso la posibilidad de tener en cuenta la fantasmatización, o lo que yo llamo
en en un amplio sentido, el delirio, volvemos a caer en la exclusión del sujeto necesaria para las producciones científicas. Mientras que una teoría analítica debe mantenerse lo más cerca posible de las formaciones teóricas en su relación con el inconsciente. Y entonces él abre un paréntesis y dice, se podría objetar inmediatamente que ello supone la existencia de tantas teorías analíticas como teóricos hay, y que la teoría nunca será otra cosa que la racionalización de las proyecciones fantasmales de cada persona. A esto se puede contestar dos cosas. Rustam hace ahí la aseveración. En primer lugar, que está bien así, que basta escuchar a los psicoanalistas hablar entre ellos. Me refiero a psicoanalistas que han realizado un esfuerzo por su cuenta en la teorización, para saber que llevan a cabo un diálogo de sordos, a menos que precisamente su experiencia analítica, su forma de fantasmear, estén próximas. En segundo lugar, incluso si cada uno solo teoriza a partir de Freud o de Lacan, es asombroso constatar que solo se cita aquello que es compatible con su experiencia, su historia, sus fantasmas, a no ser que se contente con recitar la teoría como un escolar. No estoy aquí para juzgar las citas de Rustam, ustedes tendrán la posibilidad abiertamente de hacerlo al escuchar este podcast. Solo mencionaré un par de citas más, puesto que le va a dar un poco más de consistencia a esta situación. Dice, para que pueda replantearse la cuestión del análisis, es necesario romper la fascinación que produce la teoría y analizar los fantasmas o los deseos que la han originado. Analizarlos como el texto de un sueño o de un mito. Una proposición semejante es un poco dura de digerir, ya que tira por el suelo o por los suelos el carácter de validez universal de la teoría analítica, que es un poco de lo que hablábamos en el capítulo anterior. Pero es sobre todo difícil de aceptar porque de esta forma se eleva la transferencia a su punto de apoyo más ciego y mejor protegido. Y más abajito dice, la teoría se convierte en un síntoma o en un mecanismo de defensa. Y un párrafo después dice, si se utiliza una teoría previa como punto de partida del propio trabajo de pensamiento, no se hace sino lo que todos los investigadores en el campo de las ciencias exactas, los cuales admiten una teoría y las creencias conexas a ella para desarrollarla según su lógica y producir una función de la misma, nuevas fórmulas y aplicaciones. Este es un tipo de trabajo de lógico o de sabio, pero en ningún caso un trabajo de analista, que teoriza a partir de un dicho del inconsciente. Ya vamos viendo más o menos por dónde va jalando esta situación. Y continúo, dice, basta considerar el medio analítico para reconocer que este tipo de trabajo a partir de la teoría constituida no puede en ningún caso ser analítico. Aquellos que lo practican son, a veces, no analistas, que trabajan el texto del teórico poniendo a prueba su lógica y que eventualmente ponen de relieve sus contradicciones e incoherencias o, por el contrario, prueban y establecen su supuesta lógica. Es precisamente el fantasma que también habita en los analistas, el del fantasma totalitario de un obsesivo o un paranoico que hace de la teoría tomada de esta forma una doctrina que responde o responderá a todo. Comprender la teoría para comprender las palabras de los analizados o analizantes. Si supiera más sobre la teoría, comprendería más y mejor a los analizados. Lo pone como una expresión y es una cosa que sucede más a menudo de lo que uno quisiera confesar, puesto que se escucha en los pasillos, se escucha en muchos espacios, que lo hemos hablado en otros capítulos del podcast, como si la teoría fuese justamente una defensa al acto analítico. Necesito saber más teoría para comprender mejor o para poder ser mejor analista. Hay variaciones, pero es muy curioso siempre que a veces se jale más por el lado de saber más teoría que del análisis. Y Rustam menciona después, entonces la teoría es, sin más, una protección por la cual el analista evita la transferencia y se transforma de persona que se supone que sabe en individuo que sabe o no sabe. Y abajo en la 71 menciona, si la rigidez de una sistematización teórica o de una repetición, como un loro, de la teoría recibida detiene el proceso de asociación libre y hace que la transferencia no sea analizable, la pobreza o la ausencia de teorización imposibilitan la transferencia, ya que implican la pobreza fantasmal o de ideas del analista,
que no permiten que el analizado muestre sus fantasmas o su fantasía. Bueno, en la 74 tenemos otros puntos muy importantes que nos pueden ayudar a seguir este camino de lo que venimos hablando desde el capítulo anterior. En la 74, Rustan menciona: así pues, cada vez que un psicoanalista o un teórico hace creer que él sabe y no deja de creer para empezar el trabajo, cada vez que pretende detentar el secreto que dará la inteligencia y la vida, o sea, si se hace eso, todo el psicoanálisis vuelve a oscilar hacia la religión, acabando con la posibilidad de descubrir. El oscurantismo vuelve a adquirir sus derechos. No es el psicoanálisis lo que se transmite, sino que se comunica un poder y una fe. Un poder y una fe. Y abajito, o sea, ya toca esa parte de la religión, en cómo en esa transmisión posible o imposible puede que si alguien detenta esta cuestión de que lo sabe todo o que lo sabe o que conoce un secreto ahí ancestral casi casi, bueno, se puede caer en la religión. Y más abajito dice: de este modo, si se toma el análisis como una ciencia, es como si la transferencia no existiera. Se le pone entre paréntesis. Qué interesante, ¿no? Como no cabe en ninguna de estas posiciones. Es muy fácil trastabillar. Y esto que viene a colación, igual con cosas que hemos hablado en capítulos anteriores, puede dar nota. Esto está en la 78. Dice: paradójicamente, al introducir de nuevo en la ciencia, mediante el determinismo, estamos hablando de, bueno, toda esta cuestión de intentar volver científico al psicoanálisis, que por estructura per se es algo que es un contrasentido. O sea, si se le devuelve, ¿no? Mediante el determinismo, toda esta la gratuidad del sueño, de la palabra, del acto fallido o el lapsus, entonces lo que provoca, dice Rustan, somete al inconsciente a un sistema de interpretación que excluye a priori lo imprevisible y lo atípico, que pondría en causa el principio y el sistema. En otras palabras, dice François Rostand, creer en el principio del determinismo en psicoanálisis significa devolver a priori todo el inconsciente y sus producciones a la comprensibilidad del discurso consciente, lo cual es de alguna manera un riesgo que se corre. Cuando la ciencia se mete, el inconsciente se escapa. Y con esta bella cita de la página 73 quiero acabar este capítulo del podcast. Dice: el psicoanálisis es, pues, lo contrario de la brujería y probablemente de la religión y de toda creencia, puesto que propone al analizado, al creyente, que haga todo el trabajo a fin de que no vuelva a creer. Si tienes algún comentario o sugerencia o duda o pregunta, me encantaría que pudieras mandar un mensaje a @undivertimentoserio en nuestra cuenta de Instagram o un correo a suazua.carlos@yahoo.com. Gracias por escuchar. Hasta luego.